Buenos días. Estoy muy contento que están viendo este mensaje. Estamos viviendo todavía en tiempos de la pandemia y vemos que hay mucha gente en todas partes del mundo que están sufriendo económicamente y en cuanto a tener suficiente comida y todo eso. En algunos lugares tienen sistemas desarrollados para ayudar a la gente durante tiempos de escasez y en otros lugares no tanto así. Sabemos que en algunas partes del mundo ha llegado comida para ayudar a los pobres, pero se les niega dar a los cristianos por no ser musulmanes, para ser bien claro y franco. Bueno, hoy vamos a ver una historia que habla un poco del sistema de Israel antiguo, de cómo tenían que cuidar de sus pobres. No es el punto del sermón, pero nos da para pensar. Oremos al Señor. Padre, ah, pedimos que nos ayudes a entender lo que tu palabra quiere decirnos esta mañana. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir tu palabra de aliento para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 3 del libro de Ruth tiene algunas costumbres que para nosotros son bastante extrañas, foráneas. Y tenemos que entrar en el mundo cultural de ese tiempo para entender un poco lo que está pasando. El trasfondo de lo que Noemí dijo a Ruth que hiciera viene de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Una parte en Levítico capítulo 25, no todo el capítulo, pero parte del capítulo habla de cómo deberían proceder si un israelita cayera en la pobreza, si empobreciera. Y había un sistema, según la ley de Dios, para cuidar a esa persona. Y tenía que ver con sus parientes más cercanos, su hermano o su tío o primos, dependía del grado de cercanía, que el pariente más cercano en lo posible debería rescatarlo. Si había tenido que vender su propiedad, am, si el pariente pudiera rescatarlo, tenía que pagarle al comprador para rescatar ese terreno para su pariente, para que su pariente tuviera cómo trabajar y no empobrecerse más. En Deuteronomio 25, habla en parte de la ley del levirato, que es un tipo de matrimonio cuando un hombre deja una viuda sin hijos, entonces su cuñado, el levir en latín, tiene que casarse con ella y levantar descendencia para su hermano. El primer hijo nacido sería nombrado en honor del muerto y él heredaría el terreno que le habría pertenecido a su padre. Y fue una forma en que cuidaban a las viudas y, y el clan para que no perdieran um, terrenos a otras personas, porque eso era muy importante. Bueno, entonces eso es un poco del trasfondo de la ley de Dios acerca de lo que Noemí dijo a Ruth. Así que, um, como recuerdan, Ruth había vuelto a Israel con Noemí, su suegra, y había algo de esperanza. En el capítulo 2 vemos que Ruth había buscado grano entre lo que se había cosechado y encontró una gran cantidad. Y sabemos que ah, el hombre de ese campo, el dueño, era Boaz, que era un pariente cercano y que era un hombre rico y que era un hombre bueno.
un hombre justo. Así que ahora Noemi dice, no debo buscarte, am, am, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Entonces ella le sugiere que se bañe, que se perfume, que se ponga su mejor vestido y que después vaya a la era donde vos va a estar, am, ¿cómo se dice? Em, Separando la paja del grano de la cebada. Am, y que allí debería destapar sus pies. Esa costumbre no sabemos, no sale en otra parte de la Biblia, pero quizás era simplemente práctico porque en la noche, cuando la temperatura se bajara, am, entonces con los pies destapados despertaría, no sabemos, am, y que se daría cuenta que había alguien allí. Y así era. A la medianoche se despertó sobresaltado y ve que hay una mujer allí y pregunta, ¿quién eres? Y ella responde que soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Entonces, Ruth estaba pidiéndole que él cumpliera la ley de Dios. Um, en parte, que rescatara a la familia de la pobreza, para que se les devolviera las tierras, pero también que se casara con él para mostrar um, misericordia con la familia de Elimelech y de su esposo difunto. Él responde, él entiende lo que ella está diciendo, um, y él agradece que ella no ha buscado a un hombre más joven, porque si fuera simplemente por su propio placer y todo eso, podría haber buscado un hombre joven con quien podría tener un matrimonio largo, y mucha felicidad nupcial y todo eso. Pero Noemi sabía que vos era el hombre adecuado, el hombre indicado, el hombre que cumpliría bien con este rol según la ley de Dios. Así que sí, ella había elegido a Booz sobre otros hombres jóvenes. Y él dice que va a cumplir y la manda de vuelta a la casa y ah, Ruth le cuenta a Noemí todo lo que ocurrió, y me encanta esta palabra de Noemí. Espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque vos no descansará hasta dejarlo arreglado. Bueno, ¿qué podemos sacar de esta porción de las Santas Escrituras? Bueno, además de pensar en el cuidado y la protección de los que caen en la pobreza, y cómo podemos ayudarlos, también es la parte de que vos es lo que llamamos un tipo de Jesús. Jesús es nuestro pariente que nos rescata. No sé si se acuerdan de la lectura de Hebreos. Jesús nos llama y no tiene vergüenza de llamarnos hermanos, porque Dios lo mandó a ser uno de nosotros. Eso lo que llamamos la encarnación. Y él pagó un rescate, no de plata ni de oro, sino con su propia sangre, que nos rescató de nuestra esclavitud, porque éramos vendidos en nuestra pobreza espiritual, éramos vendidos a la esclavitud, al diablo y al pecado y al mundo y a nuestra carne. Y Jesús pagó el rescate para liberarnos de esa esclavitud. Y en vez de ahora tener pobreza espiritual, tenemos riquezas espirituales en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Goel, es la palabra hebrea. Él es nuestro pariente cercano que nos rescata. Y también
Él es el pariente cercano que nos rescata, que no deja pasar el tiempo, sino que Él no descansó hasta dejarlo arreglado. En el caso de Jesús, Jesús es el único que pudo habernos rescatado, pero Él vino justamente en el tiempo propicio. Eso también leemos en el libro de Hebreos. Um, en el momento exacto, Jesús entró en el mundo para rescatar la humanidad. Y podemos confiar que si Dios mandó a su Hijo Jesús en el momento exacto para lograr nuestra salvación, también podemos confiar que Dios siempre va a aparecer en el tiempo exacto, cuando lo necesitamos para otra cosa. Y seguramente Él también va a venir en el momento exacto, en la segunda venida, para establecer el reino de Dios en su plenitud. Quizás pasaremos por muchas tribulaciones, por muchos problemas, pero Dios no se va a tardar. En el momento exacto, todas las cosas se arreglarán, como vos no malgastó el tiempo, sino como era la esperanza y la fe de Noemí. Vos no descansará hasta dejarlo arreglado, y nosotros podemos saber con seguridad que Dios y Jesús no descansará hasta dejarlo arreglado en el momento exacto y preciso. Entonces tenemos mucho por qué darle gracias al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias que has elucidado un poco más tu santa palabra y que nos has llenado con gozo sabiendo que tenemos un pariente cercano, Jesús, que nos rescató, no de la pobreza de tierras y trabajo y todo eso, aunque Él también se interesa en eso, sino nos rescató de nuestra esclavitud, nuestra pobreza espiritual, que habíamos sido vendidos al diablo, al mundo, al pecado, a la muerte, a nuestra propia carne, y nos has rescatado. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, y también pedimos que nos ayudes a proclamar estas buenas noticias a los demás. Tenemos en Jesús un pariente cercano que nos rescata. Amén.